Hoy le cuento, David Elliott Hustle, conocido como el Gringo, fue enviado a prisión preventiva. Él es señalado por el Ministerio Público de engañar a menores con fin de producir material pornográfico. La captura de David Elliott Hustle, de nacionalidad estadounidense, se logró gracias al seguimiento de un caso registrado en agosto pasado. Esto permitió dar con el presunto líder de la red. Uno de los puntos donde presuntamente operaba el sindicado era la escuela particular Capitán Víctor Manuel Barrios de la Zona 7, lugar en donde habría filmado videos con contenido sexual. Nos llama mucho la atención y nos preocupó el hecho de que la persona se encuentra en Guatemala desde hace muchos años, realizando, como lo dije, de una manera aparentemente altruista el hecho de poder acercarse a los niños. No es el primer caso que tenemos comunidad contra la pornografía infantil que una persona de esta naturaleza tiene acceso a los niños, por lo cual nos preocupa bastante el tiempo que él pudo haber tenido acceso a los mismos. Sin embargo, la cantidad de niños eran más de 100 los que estudiaban en dicha escuela. El Gringo tiene antecedentes con el FBI por el mismo tipo de ilícitos. Asimismo, se desconoce cuántos menores fueron engañados por su persona. La forma en que se manejaban era a través de la utilización de plataformas digitales, la utilización de redes sociales por medio del cual pues empezaban a realizar el intercambio de material pornográfico. Obviamente estas personas lo hacían a través de la aplicación Tor, y utilizando esta aplicación pues obviamente enmascaran las IPs, y por eso es que es muy difícil realizar este rastreo a través de la investigación común. Hustle fue ligado a proceso y es señalado de los delitos de pornografía de menores de edad y posesión de pornografía infantil con circunstancias especiales de agravación. La Fiscalía cuenta con diversos tipos de evidencia, incluyendo el guión de la película, que registra escenas pornográficas. Los 12 menores que fueron rescatados el pasado viernes fueron entregados a su familia. Bueno, políticas de protección a la niñez. Garantizar el cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia es una verdadera responsabilidad fundamental del Estado guatemalteco. Esta protección integral de niños, niñas y adolescentes debe realizarse tanto a nivel social, a nivel económico, también como a nivel jurídico. Precisamente con el fin de propiciar la vigencia efectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia, en la ley que se denomina de protección integral de niñez y adolescencia, la ley PINA, se desarrollan también los deberes, a su vez las responsabilidades de los menores, la cual deben de asumir y deben de cumplir frente a sus familiares y frente a la sociedad. Pero el solo hecho de existencias como la ley PINA, como que lo que garantiza la Constitución y lo que garantiza además, Sandy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras leyes que pueden estar conexas, estamos viendo que no es suficiente, porque pasan situaciones atroces a veces con nuestra juventud y con nuestros niños. Así es, Julio. Aparte de eso, es de que aquí hay que tomar en cuenta algo. Hay opiniones divididas. Eso es Hay cierto. quienes indican, no, pero es que esta persona estaba ayudando desde hace 20 años a la comunidad, era una buena persona, y otras personas que dicen, no, sí se daban estas denuncias, sí se sabe de información que estaba realizando este tipo de producción de material pornográfico con los niños y están pidiendo justicia. Pero entonces vemos cómo una persona se puede perfilar en un buen perfil, una persona que apoya, colaboradora, pero no necesariamente significa que una persona con estas características no esté exenta de realizar este tipo de situaciones como dañar de una forma así a la niñez y adolescencia. Tienes toda la razón, Sandy, y es que aquí estamos en este momento, no por la presunción de inocencia, claro, ante una situación de ángel o demonio, porque para unos ha ayudado durante 20 años a toda esta niñez y adolescencia y otros lo acusan de una situación muy grave que ya pasa al tema de la producción de pornografía infantil y obviamente uno de los temas más negros y oscuros de la trata de personas en nuestro país, cuando ya hablamos de pedófilos y hablamos sobre todo de pederastas, es decir, de aquellos que sí abusan sexualmente de los niños. Por supuesto, pero aparte de eso, lo que tenemos que entender es que los niños normalmente dan ciertas señales, cierta información a la cual nosotros le tenemos que prestar importancia, porque a veces se obvia y dicen, no hombre, es que este tal vez se le está inventando, o tal vez se ha creado una ilusión, cuando en realidad los niños, pues en muchas ocasiones callan, pero hablan por medio de ciertas señales corporales, por medio de ciertos cambio signos, de actitudes. Exactamente, que se van presentando y que a veces los padres de familia también
Es correcto, Sandy, porque un niño alegre que de pronto se torna callado, que se retrotrae y que no quiere tener ese contacto con el resto de la población y de los familiares, algo está pasando. Pero hay más datos precisamente para que podamos analizar junto a usted ahí en casita el tema de la violencia, en este caso sexual, en contra de la niñez. Para la Organización Mundial de la Salud se define la violencia sexual, en este caso contra niños y adolescentes, como todo acto sexual y como todos comentarios o también insinuaciones de carácter siempre sexual no deseados por los menores, utilizando de cualquier otra manera la sexualidad de una persona mediante la coacción de otra persona, que en este caso será un adulto, incluido lo que puede pasar en el hogar y lo que puede pasar en el lugar de trabajo o de estudio, si así fuera el caso. La violencia sexual también implica el uso de la fuerza física, psicológica, la coerción, la intimidación, la superioridad para dominar y hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales no deseados. Y como tú decías, sobre todo en el caso de la niñez, pues ellos son todavía más vulnerables, pero presentan alertas tempranas que muchas veces son ignorados, no solo por los padres, son ignorados por los maestros, por los familiares, y muchas veces ha pasado también que cuando un niño o una niña le dice, por ejemplo, a la mamá, que es con quien tiene más confianza, mira, tu esposo, porque a veces no son necesariamente sus padres biológicos, el marido, el conviviente de esta, que le está haciendo algo, las mamás suelen negarlo y no creerlo, y entonces, ojo que aquí estamos ante uno de los grandes problemas mundiales que está afectando también a Guatemala. Por supuesto, a veces indican, no, es que de plano está celoso o tienes problemas que no quiere que yo haga mi vida. En realidad, los niños en muchas ocasiones dan esas alertas tempranas. Así ¿Cómo vamos con la protección de la niñez y adolescencia, Julio? Porque es un trabajo, obviamente, del Estado, pero también de los hogares. Claro que sí, Sandy. Fuera de lo que son estos derechos humanos que ya mencionamos, de lo que es la ley PINA, que es inclusive para protección no solo para aquellos que están en conflicto con la ley penal, sino que protección inclusive de los niños y adolescentes que están en este tipo de problemas. Existe una ley específica y una secretaría precisamente del Poder Ejecutivo en contra de la trata y de la explotación sexual infantil, que es la SBET. Entonces, como marco jurídico legal en Guatemala tenemos bastante. Sin embargo, la sola ley no impide que estos hechos se sigan cometiendo. Por eso las campañas que se están haciendo para prevenir, por ejemplo, la producción de estos materiales pornográficos infantiles y la situación de incentivar el turismo sexual aquí en Guatemala es fuerte, pero aún siendo fuerte debe ser todavía mucho más grande y debe llegar a todo el universo conocido de nuestro país para que las personas sepan precisamente que este problema no es de otros países, es de Guatemala y está latente. Por supuesto, tenemos otra información para que la podamos compartir. Perfecto, Sandy, claro, es muy cierto. Todos los niños, las niñas y los adolescentes, desde los 0 hasta los 18 años de edad, tienen, entre otros derechos, el derecho a la vida, el derecho a una familia, el derecho a su nombre, a su nacionalidad, el derecho a la salud, derecho a educación, cultura y recreación, así como el de gozar de una identidad, de una libertad en todos sus aspectos, de la igualdad y del respeto y dignidad, crecer con un nivel de vida adecuado y ser tomados en cuenta. Como puedes ver, Sandy, son un cúmulo de derechos que se vulneran muchos de ellos acá con este tipo de situaciones. Solo tal vez es importante que definamos inclusive para nuestras personas allá en casa, para recordar algunas cosas, que cuando hablamos de situaciones sexuales con los menores de edad, estamos hablando de un fenómeno que en Guatemala pasa al menos 31 veces al día. Y es importante, Julio, que lo veamos desde el punto de vista de los dos sexos, porque si bien la mayoría de casos se reporta, por ejemplo, en las niñas, los niños también están siendo víctimas de este tipo de situaciones porque sabemos el nivel de depravados que existen también, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque en ocasiones este material pornográfico se distribuye en redes sociales, en diferentes plataformas digitales y se le vende la idea a un niño, no, solo es un video, solo es una fotografía, empieza de una forma leve, pero se va incrementando hasta llegar incluso algún tipo de abuso que ojalá en estos casos no se haya dado porque es parte de la investigación. Lamentablemente es cierto, pero casos documentados obviamente por tratarse de menores, uno impactante precisamente en el oriente del país, donde una mamá, imagínese usted, a su hija de 8 años la vendía por media hora a razón de 400 quetzales a un adulto, habiéndolo hecho ya en varias ocasiones, dándole a este adulto la libertad precisamente de que hiciera con ella lo que quisiera, inclusive estas situaciones de carácter sexual, que es lo que marca la estadística que
que al menos 31 menores son abusados día con día aquí en Guatemala. Es dramático, Sandy. Por supuesto, y recuerde también, padre de familia, si usted participa en este tipo de situaciones, también va a parar a la cárcel. Así es. Porque esto es un delito. Aparte de ello, preste mucha atención a esas señales tempranas que los menores dan a conocer. En ocasiones recordamos que el victimario lo que hace es tratar de ahorillar al niño para que no diga nada, pero también hay ciertas señales, como bien los mencionábamos, que dan entonces Sandy, al margen de que algo está pasando con su hijo. Préstele mucha atención. Y algo que para terminar con este tema les quiero recomendar también, el hecho de que un niño no quiera saludar a cierta persona o que se oponga a hacerlo, no lo obligue, y menos a tener ese tipo de prácticas de darles besos en la boca o de permitirlas que otras personas lo hagan, porque Sandy, la verdad no es correcto. Así que ya lo sabe, con lo que dice Sandy, toda la razón. Cualquier contacto sexual con cualquier persona, hombre o mujer, menor de 18 años, ahora está tipificado como violación, y si es menor de 12 años, violación calificada y agravada, lo cual pues representa, aparte del tema de la trata y otros delitos conexos más, varios años de cárcel. Ya lo sabe usted en casita. Y bueno, con este tema, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Me parece excelente, pero luego hablaremos de situaciones de presupuesto. ¿Cómo estarán en los presupuestos de algunas instituciones estatales? ¿Llegarán a algún tipo de acuerdo para dar las ampliaciones? Eso vamos a conocer cuando regresemos. Ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión Técnica que analiza el presupuesto 2019 de la Universidad de San Carlos propondrá una enmienda para el incremento al presupuesto de la USAC. Durante la reunión de este lunes, la comisión acordó la elaboración de una enmienda para dar un aporte extraordinario de 272 millones de quetzales para la Universidad de San Carlos de Guatemala. El presidente de la comisión, Javier Hernández, brindó algunos detalles. Defensas, comunicación, desarrollo, ambiente también, Ministerio del MAGA. Se las vamos a hacer llegar cuando tengamos ya la enmienda hecha, pero ahí lo pude dictar en el acta del día que nosotros terminemos, con mucho gusto se los puedo dar. Según fue expuesto en la reunión, el recorte sería de 25 millones al Ministerio de la Defensa, Educación 12, Ministerio de Trabajo 45, 15 millones a Agricultura, 155 millones al Ministerio de Comunicaciones y 10 millones a Desarrollo. El rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Pais, solicitó 200 millones de quetzales además del aporte extraordinario, ya que según lo propuesto continúa siendo insuficiente. Hoy lo que se nos ha expuesto, lo que se ha detallado y lo que va a ser trasladado como una enmienda equilibra unos 1.900 millones. Todavía hay un diferencial, lo cual no agota nuestra capacidad todavía de negociación. Hemos pedido la voluntad política para que todavía hoy en la tarde se nos reciba y poder entonces dialogar sobre nuevamente algunos escenarios. Pero se nos ha pedido ya que la Universidad San Carlos se le dé su estabilidad, que empiece un proceso de ordenamiento, pero en el tema financiero hoy nuestras capacidades todavía reflejan que hay una debilidad en lo que se nos está colaborando, si se puede ver de esta manera, porque en cuestión de una semana se ha podido equilibrarlo el proyecto del Ministerio de Finanzas, pero esa colaboración todavía es débil, esa colaboración todavía no es pertinente y no es objetiva bajo lo que hoy necesita la universidad. El presidente de la comisión señaló que de ser aprobado un préstamo de 92 millones de quetzales a la universidad, se incrementaría el techo presupuestario. El titular de la cartera de Finanzas indicó que dará un acompañamiento técnico a la Universidad de San Carlos para la incorporación de programas de transparencia. Posterior a asistir a la reunión que analiza el presupuesto 2019 para la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, dio a conocer la elaboración de un convenio para que la Casa de Estudios se adhiera a procesos de transparencia. De parte del Ministerio de Finanzas, decirles que estamos trabajando en poder darle acompañamiento a la Universidad de San Carlos para que pueda implementar cuanto antes el SICOIN, SIGES y Guatenóminas. Estamos también preparando un convenio que esperamos presentarlo el miércoles, que tenemos la siguiente reunión, en donde también se pueda darle de forma sistemática el cumplimiento del artículo 10 a la Ley de Acceso a la Información Pública, para que la USAC pueda cumplir con todas las normativas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. En ese portal estamos planteando que debe estar ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al mayor nivel de detalle, adoptando también la política de datos abiertos en Excel que deben ser accesibles para toda la población. También la situación financiera que se actualice de forma mensual, los estados de resultados, balance general, información que nos permita a todos los guatemaltecos conocer la situación financiera de esta casa de estudios.
estudios. El proceso daría acceso a información como ingresos y egresos de la universidad, entre otros aspectos. Y también dar un referente hacia que podamos tener en Guatenóminas el detalle del personal docente, administrativos, asesores, situación de adquisiciones por medio de Guatecompras, plan de prestaciones, pactos colectivos, escalafón de salarios, pagos de dietas y viáticos. Todo esto lo vamos a trasladar con un convenio interinstitucional para poder darle todo el acompañamiento y apoyo técnico a la universidad para que lo pueda hacer. Aparte de eso, vemos una muy buena oportunidad para que la universidad se sume a nuestro plan de gobierno abierto, que sume las buenas prácticas que se han desarrollado en desarrollar un presupuesto multianual y que este presupuesto multianual se haga también con un procedimiento de presupuesto abierto. Por medio de un comunicado, el ministro de Finanzas señaló que la USAC debe ser cautelosa con los compromisos que sean sostenibles, ya que no se trata de un solo traslado de recursos. Además, hizo referencia a que no se puede vestir un santo y desvestir otro. Para este análisis no puede haber mejor título precisamente que el de transparencia y presupuesto. Ante esta crisis financiera que enfrenta actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala por la falta de presupuesto de 401 millones de quetzales que va a afectar a más de 200,000 estudiantes y además a 12,000 trabajadores, las autoridades universitarias informaron que han asumido un plan de austeridad, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Como ellos lo han dicho, que es insuficiente para cubrir las erogaciones que esa Casa de Estudios Superiores realiza año con año. El ministro de Finanzas Públicas, como usted bien lo escuchó, ha ofrecido la cantidad de 284 millones de quetzales para finalizar el año, pero el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Pais, afirma que eso es insuficiente. Está bien, tenemos la situación, Sandy, de que la educación, ya lo dijimos, es una prioridad, de que tenemos que darle ese servicio a todas las personas, sobre todo cuando vemos que apenas el 2% de la población guatemalteca logra acceder a la formación superior, es decir, a la formación universitaria. Pero el tema de la transparencia, que el día de hoy estaba recalcando el ministro de Finanzas, como el hecho de subir cada compra a la nómina de Guatecompras para saber qué se está haciendo, qué se está licitando y cuánto está costando. El tema de saber cómo y cuáles son los pactos colectivos, cuáles son los salarios y tener el acceso a la información pública para darle precisamente eso, recalco, que es la transparencia. Creo que también la Universidad de San Carlos debería de hacerlo. Por supuesto, mira, ellos han indicado en muchas ocasiones que la USAC es autónoma y también por eso tienen pues ciertas libertades, ¿no? Pero obviamente el tema de recibir recursos del Estado, porque la ley así lo dice, quien recibe recursos del Estado tiene que dar a conocer, rendir cuentas de cómo se está implementando este dinero. Es correcto, y no estamos diciendo que no se le dé más dinero, porque ya sabemos que constitucionalmente dice una asignación de al menos, ¿verdad, Sandy? 5%, es decir, ¿se le puede dar más? Sí. Pero también yo creo que debería de haber una política de mayor orden y transparencia para que también la población guatemalteca pueda enterarse de en qué está invirtiendo Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es, definitivamente, para que de esta forma también ellos pues puedan ordenar un poco la casa, ¿no? Es correcto. Y dar a conocer esas muestras de transparencia, pero sobre todo ahora con lo que se está solicitando por parte de finanzas y ese convenio que se va a realizar de poder subir todas las compras a Guatecompras y poder tener entonces estas muestras de transparencia, invitar también a toda la población a solicitar la información, porque ustedes tienen el derecho de poder solicitar el acceso a la información pública, y sobre todo a los estudiantes que también que han estado constantes supervisando, exigiendo en otras entidades. Bueno, también hay que hacerlo a lo interno para de esta forma las autoridades, pues bueno, también puedan dar la cara, ¿no? Me encanta lo que dijiste, Sandy, porque si alguien por ahí no lo sabía, el derecho a la información precisamente es un derecho humano, uno de los 30. Veamos algo más de información para darle sustento a este remate con lo siguiente. El Ministerio de Finanzas Públicas invitó, como usted bien lo escuchó, a la Universidad de San Carlos de Guatemala a transparentar de la mejor manera posible los gastos de esta alta casa de estudios a través de una política, como ellos denominaron, de datos abiertos, a través de los cuales, como decía mi compañera Sandy Monroy, se firmaría un convenio interinstitucional de cooperación en una propuesta que consiste precisamente, como decía Murphy Pais, el rector de Universidad de San Carlos, de recortar varios millones de quetzales
también a distintos ministerios. Ministerio de la Defensa, ya lo dijimos, con un recorte muy importante de 25 millones de quetzales, hasta llegar, por ejemplo, a otros ministerios, como el de Comunicaciones, que se le va a recortar más de 100 millones de quetzales. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social aportará 45 millones de quetzales en este recorte presupuestario. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, 15 millones, 155 el de Comunicaciones, y el Ministerio de Desarrollo Social sufrirá un recorte de 10 millones de quetzales. Por eso mismo es que decíamos el tema de la transparencia, pero también miramos con buenos ojos, y eso es importante, la buena voluntad evidente que hay de las actuales autoridades de Universidad de San Carlos de Guatemala para firmar este convenio y para poder transparentar la información. Por supuesto, y es que ahí está todo. Al final no se les está negando entonces este aumento. Hay que ver también al final qué pasa en el hemiciclo, porque sabemos que ahí puede que quede los acuerdos como se habían dado, o puede que al final se cambien las cosas. No sabemos qué va a pasar, pero todo aparenta en que finalmente la USAC va a tener entonces estos recursos, este aumento o este dinero que le corresponde constitucionalmente, porque no están pidiendo nada más de lo que la ley no dice. Eso también es muy cierto y tenemos que tenerlo muy claro. Si la ley así lo manda, así hay que cumplirlo. Y por supuesto, si es necesario pues darle un aporte mayor, también la Constitución, que es nuestra máxima ley, lo permite. Y si esto, de la mano con una buena política universitaria de transparencia y de poder dar a conocer cómo va avanzando la calidad educativa, cómo va avanzando la calidad en la infraestructura de la Universidad de San Carlos, y poder corroborar también que se tienen a los mejores profesionales para ser los formadores de los próximos y futuros profesionales de este país, creo que no habrá algún problema. Pero si algo de esto no es así, pues ahí habrá que empezar a conocerlo para cambiarlo. Por supuesto, así que hay que estar vigilantes y bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda con el presupuesto de la USAC. Bien, en otro orden informativo, diputados del Congreso de la República estarán eligiendo probablemente este martes a la Junta Directiva para el periodo 2019-2020. Los diputados realizarán la elección de la próxima Junta Directiva en la sesión ordinaria a celebrarse este martes. El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, dio a conocer quienes han presentado interés por dirigir el legislativo el próximo periodo. El día de mañana en el Congreso de la República tenemos conocimiento de que existen en ese punto 3 candidatos que aspiran a presidir el Congreso de la República. El presidente actual, Álvaro Arzú, Luis Fernando Montenegro, ya será quien tenga un mayor consenso. Recordemos que vivimos en una democracia significa el poder de las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? Que quien tenga una mayoría el día de mañana, una mayor representatividad, será en este caso quien sea electo no solo presidente, sino quien lo acompañe en su planilla, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. A decir del vicepresidente Alejos, 2 de las propuestas manejan agendas muy diferentes. En ese sentido son planillas muy diferentes. Una planilla está a favor de la reactivación económica, a favor de la vida, a favor de la familia. La otra planilla, a mi criterio, pues está en contra de la vida, en contra de la familia, y está constituida por personas que no tienen al menos lo que yo considero que más del 99% de la población guatemalteca consideraría una planilla que represente sus intereses. Por cierto, hoy un juzgado dio trámite a una querella penal en contra de la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana. Esta querella fue interpuesta por el diputado Felipe Alejos. El juzgado quinto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente dio trámite a la querella penal interpuesta por el diputado Felipe Alejos en contra de la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, señalada por varios delitos. En el caso particular mío, se violó, en este caso, la presunción de inocencia. Se violó el debido proceso, que son derechos constitucionales, que según el artículo 12 y el artículo 14 de la Constitución Política de la República, debido a que hacía estas conferencias de prensa ilegales, también reveló lo que se llama información confidencial, a la que solo pueden tener acceso las partes involucradas dentro del proceso. Sin embargo, ella lo hacía de una manera pública. Eso lleva una pena hasta de 8 años, lamentablemente, y un abuso de autoridad de su parte. Y lo que nosotros esperamos es de que el Ministerio Público pues haga una investigación objetiva, una investigación como la que todos los guatemaltecos esperamos ver, completamente independiente. Posteriormente, pues que regrese al organismo judicial y que se resuelva conforme a derecho.
Sabes, Sandy, que vamos a hablar un poco del cambio climático, pero también de la seguridad alimentaria. Claro, hay un punto de nuestro país que ha sido muy afectado y lo daremos a conocer cuando regresemos de la pausa. Somos a la medida. Hablemos de cambio climático y seguridad alimentaria. Previo a celebrar la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en el país, varias organizaciones discuten los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, nutricional, desnutrición, pobreza y economía. Esto como un punto importante para poderlo abordar durante la cumbre. Guatemala es uno de los países más afectados por los fenómenos naturales y al mismo tiempo por los efectos del cambio climático. Esto repercute principalmente en las familias que dependen de la agricultura como una forma de vida y en todos los niños que padecen desnutrición crónica. Un municipio que tenemos prioritario en este momento para su atención, Moyuta, Jutiapa, recibió efectos graves de sequía y semanas después efectos graves de inundaciones. Unas familias doblemente afectadas, unas familias que han perdido sustancialmente parte de su patrimonio, parte de sus cosechas, que es un modus vivendi, y estos efectos realmente repercuten en que, primero, son familias vulnerables que no tienen acceso a alimentos adecuados, a salud adecuada, y por lo tanto encarece la atención del sistema de salud, que por supuesto necesita mejoras, y ese es el esfuerzo de este gobierno. Pero por otro lado, se pierde en agricultura y hay personas que dependen de las cosechas del café y de otros cultivos para poder tener ingresos. Quedarse sin trabajo es muy duro, es muy difícil, y solamente las personas que lo han vivido pueden contemplar cuál es esa necesidad. Poder atender a 5, 6, 7 hijos con un ingreso promedio diario de 40 quetzales, 50 quetzales, de 5 a 10 dólares, es muy complicado. Esos son los efectos económicos. Guatemala es uno de los países con mayor índice de desnutrición en los niños menores de 5 años. Por eso, el representante de la FAO en Guatemala recomienda algunas propuestas para solucionar y prevenir los impactos del cambio climático en tema de seguridad alimentaria. Se necesita una acción coordinada, intersectorial, de política pública y también de inversión para que se puedan mitigar, revertir estos importantes efectos que ya los estamos viviendo en el corredor seco. Cada vez más van a haber ciclos más cortos entre canícula y canícula, y esto tiene un impacto en la producción, en los medios de vida de la población y después en el efecto de migración, porque la gente se va porque no tiene medios de vida. Estamos haciendo iniciativas, hay una muy buena política de incentivos forestales que hay que mantener, está la ley pro bosque, y también pues tenemos mecanismos concretos y tecnologías y buenas prácticas desarrolladas inclusive en Guatemala, como la inclusión de la madre cacao madreado en la milpa para mantener la humedad en el piso. Eso ya ha funcionado, los agricultores que la han aplicado en la última canícula no han perdido sus cosechas. Según UNICEF, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años presentan desnutrición crónica en el país. Bueno, ya se estaba perfilando lo que ahora va a escuchar. Un informe divulgado por la Agencia para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, FAO, indica que Guatemala es un país que afecta a casi 7 de cada 10 niños el tema de la desnutrición. Sobre todo niños que están en condiciones de pobreza, y que quien sufre más es la población rural, la población indígena. Recordemos que este año la extensa canícula que afectó gran parte del territorio nacional agravó considerablemente los problemas de desnutrición en departamentos que antes no padecían tanto de ello. Y por eso la estadística de niños afectados prácticamente en Guatemala no disminuye, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Porque Guatemala, además de eso, como usted bien recordará, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Hoy, precisamente en la Cumbre Iberoamericana, se logró determinar que no basta solo con asistir a las familias, sino que también se deben implementar algún tipo de políticas importantes para poder combatir este gran problema. Si enfocamos entonces este problema con una población, no podemos dejar desapercibida a Moyuta, Jutiapa, por ejemplo. Correcto. Que ellos han tenido situaciones
pues que han sido variadas por el cambio climático, desde el tema de la sequía hasta el tema de las inundaciones. Recordarás, Julio, dos extremos que les han afectado grandemente y constantemente. Constantemente, aunque llama un poco la atención este tema de Moyuta, Jutiapa, porque te recuerdas que el corredor seco iba más a algunas ciudades y municipios de lo que es Chiquimula, por ejemplo, de lo que es Zacapa. Ahora se ha extendido de una manera tan cruzada, ¿no?, entre inundaciones y sequías a departamentos como Jutiapa y particularmente a Moyuta. Lo importante aquí es que la desnutrición sigue en un índice alarmante, pero lo que es desnutrición crónica va en aumento, y esto realmente lo que está haciendo es truncar el futuro de nuestro futuro, valga la redundancia, desde el momento en que son concebidos. Por supuesto, vemos entonces cómo las familias son afectadas, cómo los niños también, lo que tú mencionabas, son perjudicados, porque sabemos entonces que si un niño no tiene la alimentación necesaria, es muy complicado que se pueda concentrar en los estudios, que su desarrollo sea como el de otro niño que tiene estas mejores condiciones. De esas oportunidades. Claro. Otra información que es importante recalcar en este tema es que para poder mitigar de alguna manera el cambio climático y sus efectos, es imprescindible que reduzcamos sustancialmente primero las emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello también es necesario que cambiemos nuestros hábitos de consumo, ya que nuestros hábitos actualmente no son sostenibles para el planeta Tierra. ¿Qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo aquí en Guatemala para poder mitigar el cambio climático? Sí podemos hacer muchas cosas, entre otras cosas, reducir nuestros consumos de plásticos, por ejemplo, rechazar todo plástico, ya que este es un derivado del petróleo, y por ejemplo, en el uso de pajillas, de bolsas, de Duroport. También es necesario que en la parte gubernamental el Ministerio de Medio Ambiente impulse políticas ambientales, políticas de reforestación masiva y normativas, leyes para la gestión de desechos integrales, es decir, contar en todos los municipios con una o las plantas de tratamiento de aguas y desechos que sean necesarios, entre otras muchas cosas. Así es, Julio, porque al final los ríos, por ejemplo, son muy importantes para las personas en el tema de la agricultura, por ejemplo, porque obviamente de allí ellos se van pues ayudando el riego, los diferentes sistemas que ellos van colocando de una forma pues muy artesanal. Y ahora se ha dado el caso en el cual, por ejemplo, cuando tenían hace varios años, utilizaban cierto río para poder entonces realizar los riegos, y ahora ese río se ha secado o ya no tiene entonces la potencia de antes. Es correcto, Sandy, sea como sea, es dramático, y con esto vamos a ir concluyendo el tema, que Guatemala, como uno de los países más bellos del mundo, pero también con este alto riesgo y tan susceptible y vulnerable al cambio climático, es momento de que hagamos conciencia y empecemos a hacer algo. Tú ya lo hiciste y nos lo mostraste el otro día, ¿te recuerdas? Tienes una pajilla que puedes utilizar una y otras veces. Empecemos a cambiar costumbres. De esta forma estaremos cambiando nuestro país y también estaremos ayudando a esa gente que lo necesita. Jutiapa, por ejemplo, pero así hay varios departamentos que están sufriendo por este cambio climático que se ha presentado en nuestro país y todos los efectos. En otra información, la Gobernación Departamental de Guatemala espera realizar el trámite de la constancia de supervivencia de manera ordenada y sin aglomeración de personas. Para ello se entregarán números para así distribuir a las personas que acuden a realizar ese trámite. Con la finalidad de atender a las personas de la tercera edad que año con año realizan el trámite de supervivencia, la Gobernación Departamental de Guatemala informó que a partir de este lunes se entregarán números para que las personas puedan presentarse de manera ordenada a realizar el trámite a partir del lunes 3 de diciembre. Estamos iniciando ya con la entrega de los turnos respectivos para todos los jubilados del Estado. La actividad inicia el 3 de diciembre y uno de los objetivos de entregar turnos es para poder darles una mejor atención y que el trámite sea más ágil y ordenado. Ellos pueden venir toda la semana y la otra semana hasta agotar los turnos, ¿verdad? Los turnos se entregan para la primera semana, estamos hablando del 3 al 7 de diciembre y del 10 al 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque esos días es donde sabemos que hay más afluencia de jubilados del Estado. Entonces lo que nosotros hacemos con esto es ordenar adecuadamente. Se entregan hasta que se agote, ¿verdad? El trámite es personal y se espera que de esta manera no se reporten aglomeraciones y se pueda prestar una mejor atención a los pensionados que realizan ese trámite. La atención va a ser a partir de las 6:30, ¿verdad? A las
14 horas. A las 14 horas, presentando su DPI, el documento personal de identificación. El trámite es personal y gratuito. Datos estadísticos de esa dependencia señalan que en 2018, más de 32.000 personas realizaron el trámite de supervivencia. ¿Usted quiere saber cuáles son las noticias internacionales? ¿Qué vamos a hacer, Sandy, para conocerlas? Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, que es enseguida, se lo daremos a conocer. Somos a la Media. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer las noticias internacionales. Iniciamos en Nicaragua. Ha estado pasando por varias crisis este país centroamericano, pero en esta ocasión se ha catalogado como la peor crisis sociopolítica. Conozca de qué le hablo. En medio de la crisis sociopolítica que está afectando a Nicaragua, el gobierno central ordenó a las fuerzas especiales de la policía y elementos antimotines a desplegarse en toda la ciudad y puntos estratégicos como parte de un plan especial que incluye la presencia de oficiales en diferentes centros comerciales, parques públicos, alrededores de universidades y cualquier otro sitio donde los manifestantes que luchan contra el gobierno de Ortega puedan reunirse para manifestarse de nuevo. Los últimos meses en Nicaragua han sido violentos. Se han registrado fuertes enfrentamientos y varias muertes en manos supuestamente de la policía. El gobierno de Ortega ha sido señalado internacionalmente de ser un opresor y los manifestantes lo acusan de intentar prolongarse en el poder durante muchos años más. Salir a las calles de ese país es tétrico. La policía está por todas partes y cualquier movimiento en falso o sospechoso enciende automáticamente las alarmas de las fuerzas de seguridad. El plan especial tiene el objetivo de garantizar el orden público, el derecho al trabajo, la libre movilización y la seguridad ciudadana. Sin embargo, para nadie es un secreto que las fuerzas de seguridad en la región se han encargado de sembrar el pánico y el terror con los habitantes de ese país por la manera en que han respondido ante las intensas manifestaciones. Autoridades de California confirmaron 6 muertes más como consecuencia de los incendios forestales que afectan dicho estado, elevando de esa manera la cifra a 31 víctimas. California, Estados Unidos, está convertido en un verdadero infierno. Los incendios forestales que se están devorando literalmente la zona han acabado ya con la vida de 31 personas. Ha vuelto cenizas más de 6.700 casas, entre ellas mansiones de algunos famosos, y ha acabado con cerca de 45.000 hectáreas de bosque. Las fuertes ráfagas de viento y la resequedad en la superficie han sido motivo por los cuales los incendios forestales se han salido de control y han provocado millonarias pérdidas. Más de 3.000 bomberos están luchando para controlar la situación con la ayuda de varios helicópteros, pero el trabajo no ha sido suficiente para apagar los incendios. En el condado de Malibú, miles de personas han sido evacuadas de manera preventiva ante el avance inminente del fuego. Las autoridades han declarado el incendio como uno de los más trágicos de la historia y esperan poder controlarlo en los próximos días. Según el reporte de desaparecidos, existen al menos 200 víctimas cuyo paradero es incierto y de quienes se presume quedaron atrapadas en medio de los incendios. Los cadáveres localizados por los bomberos han quedado carbonizados y ahora el verdadero reto será poder identificarlos. Los bomberos rindieron un informe y según lo compartido, solo el 25% de los incendios han sido controlados. Regresamos al ámbito nacional. La Municipalidad de Antigua Guatemala se prepara para la celebración de la 26ª Cumbre Iberoamericana en la ciudad colonial. Durante estos 3 días, el ingreso, tómenlo en cuenta, a la Antigua Guatemala será restringido por los protocolos de seguridad. El acceso a Antigua Guatemala será irregular debido a la visita de 19 jefes de Estado de la región. El portavoz de la comuna explicó cuáles son las calles que estarán cerradas durante la celebración del evento. El área que abarca el perímetro de seguridad delimitado de la 6ª Avenida a la calle de Chipilapa y de la 6ª calle a la 1ª calle, incluyendo Colonia El Virrey, únicamente se tendrá un paso peatonal. No habrá circulación de vehículos ni parqueos en esas áreas, esto por petición, repito, de la organización de la Cumbre Iberoamericana, que también está muy ligada al tema de la seguridad del señor presidente y de los demás jefes de Estado que estarán acá. El transporte extraurbano y pesado no podrá ingresar a la ciudad colonial. Su salida hacia la capital será por la Ruta Nacional 14,
mientras que los vecinos que habiten en cercanías de las calles restringidas obtendrán una identificación especial para evitar problemas con los protocolos. En cuanto a la seguridad, el portavoz aseguró que se realizarán varios operativos sorpresivos de seguridad, incluso a peatones, por lo que piden no extrañarse de esta situación. No se extrañen si durante el transcurso de una calle, en una esquina, aparte de los jerseys que hacen el desvío del tráfico, habrá algún personal de seguridad que en algún instante va a requerir que una persona que vaya con su mochila, que un turista que vaya caminando, que un vecino que vaya caminando, se tenga que someter a un cacheo, a una revisión, porque es normal que se realice en este tipo de protocolos de seguridad, que así merece este evento. Muy buena noche, lo esperamos mañana. Que descanse, hasta mañana.